Buenos días, soy Gerardo Tomás Herrera Navarro del grupo de Primero C y hoy les voy a presentar el tema de periodos y etapas en el desarrollo del ciclo vital. Para comenzar, primero les voy a dar como unos conceptos que son muy importantes saber su significado. El primero es el de crecimiento. El crecimiento físico se refiere a los incrementos en estatura y peso y otros cambios corporales que ocurren a medida que los niños maduran. Otro concepto es el del desarrollo. El desarrollo es la progresión de estados vitales desde la fecundación hasta la senescencia. Distintos genes están intermediadamente programados para ser expresados en diferentes momentos de los estados del desarrollo obtenido, así como cambios en el fenotipo del ser vivo. Eso se refiere a cuando las personas nacen y van madurando, pues todos los periodos que van teniendo. Después otro concepto es la maduración, que es el proceso de crecimiento hasta alcanzar el máximo desarrollo tanto físico como intelectual. Otro es la edad cronológica. Esta edad se refiere al años o a periodos de, pues sí, de años. Porque luego está la edad biológica, que esa es un poquito más interno en cuanto a órganos. La edad biológica se refiere como a qué tan dañados pueden estar tus órganos internos. Después están los factores exógenos. Los factores exógenos son aquellos que se encuentran fuera del individuo, los cuales pueden ser de muy diversas naturalezas. Por ejemplo, cuando naces, el ambiente o el clima puede llegar a afectar. Otros son los factores endógenos. Los factores endógenos pueden a su vez clasificarse en factores genéticos. Más allá de sexo y raza, la herencia genética de cada ser marcada y o condicionada de sus principales características físicas. La genética se refiere al área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia, que sería más o menos el ADN. El fenotipo, la característica física, bioquímica y del comportamiento que se puede observar. Esto es más dirigido como a cómo lucen los seres humanos. Una vez vistos los conceptos anteriores, después comenzamos con la etapa prenatal, la cual está dividida en etapa germinal, etapa embrionaria, etapa fetal. En la etapa germinal es desde el momento de la fecundación hasta las 2 primeras semanas, en donde el esperma entra en el óvulo. En estas semanas es cuando apenas el esperma se va dividiendo, sus células se van dividiendo, por lo que comienza el proceso de división donde el cigote contiene toda la información genética. Aquí va a depender mucho de la genética entre el papá y la mamá o incluso entre los abuelos, ya que es donde se va heredando. Después en la etapa embrionaria comienza desde la segunda semana hasta la semana 8 o 12 según algunos autores. En esta semana se empiezan con la división de las células, se empieza a hacer el sistema nervioso, respiratorio, cardiovascular, digestivo y neurológico. Estos son los primeros sistemas como importantes o los principales para el bebé, que en este caso es todavía un cigote. De la semana 3 a la 8 el embrión crece rápidamente, los rasgos externos comienzan a aparecer. Al final de la semana 10 el bebé ya no es un embrión, ahora es un feto. Como lo dije al paso de las semanas y con la división de las células, el feto iba a ir creciendo, comenzando a aparecer sus primeros rasgos. En la etapa fetal, a partir de la semana 12, el feto ya está completamente formado, lo que quiere decir que en cualquier momento puede llegar la mamá a dar luz. El bebé da los primeros signos de conducta, que es a veces cuando la mamá siente que le da patadas o siente que se mueve, que incluso se está empezando a posicionarse para dar a luz. A la semana 12 el feto llena completamente el útero. De la semana 14 puede identificarse el sexo del feto. En la semana 24 el feto podría sobrevivir fuera del útero. Esto quiere decir que en la semana 24 es cuando ya las mamás empiezan a tener los primeros espasmos musculares, ya que son un signo de que puede llegar a dar a luz. Después seguimos con la etapa de lactancia. Esta abarca desde los 28 días del recién nacido hasta los 2 años. En esta etapa los padres son quienes satisfacen las necesidades del lactante, que en este caso es el bebé, ya que por sí solo no puede hacer casi ninguna cosa, incluso los cuidados deben de ser un poco más exigentes, ya que en esta etapa pueden sufrir alguna caída o lesiones por lo mismo, que se vuelven un poco muy sensibles.
En cuanto a su aspecto físico, presentan extremidades cortas, la cabeza y el tronco ocupan la mayor parte de la proporción del cuerpo. También en algunos bebés se aprecia abundante tejido adiposo, principalmente en las extremidades. En este caso podría ser en los dedos, que se logra apreciar como una piel muy fina, que es como si las tuvieran pegadas. Ese es el tejido adiposo, que con el tiempo o con las lavadas del bebé se les puede ir cayendo. Durante los primeros meses se defiende con los antígenos que su madre le traspasó a través de la placenta. Esto es para que el bebé, en caso de llegar a enfermarse, que puede llegar a ser muy grave, tenga pues cierta defensa para que pueda pasar como la enfermedad. A los 2 meses es el momento en donde se inicia la administración de las primeras vacunas. Por lo mismo de las enfermedades, a los 2 meses es muy recomendado llevarlos a un centro de salud para que les apliquen ciertas vacunas que los puede llegar a proteger. Igual en la segunda semana la piel sigue siendo delgada, las glándulas sudoríparas y sebásicas aún no han terminado de desarrollar. Es por eso que a veces los bebés dicen que lloran como de cocodrilo, que tienen lágrimas de cocodrilo, ya que los bebés aún todavía no pueden ni siquiera llorar. Bueno, cuando lloran no les salen lágrimas y tampoco pueden sudar. Después sigue la niñez temprana. Esta abarca de los 3 a los 6 años. Aquí en esta etapa el niño gana la habilidad de atribuir interacciones, creencias y motivaciones únicas. También esto depende mucho pues de las creencias mucho de los papás, ya que le van arraigando lo que ellos creen a sus hijos, como es la religión o ciertas tradiciones que pueden llegar a tener. Después mejora el control del uso del lenguaje apropiadamente. Esto es cuando los niños empiezan a dar sus primeras palabras o empiezan a decir sus primeras palabras, que mayormente pueden ser papá o mamá o alguna una palabra un poco más corta que se les hace un poco más fácil decirla. Disfrutan la compañía de otros niños, que es aquí cuando entran en el preescolar o guardería según las necesidades de los padres. Y aquí es cuando empieza como más la interacción de los niños. Tienen mayor habilidad en la motricidad fina. A los 3 años alcanza una estatura promedio de 94-98 centímetros. Pesa aproximadamente de 14 a 16 kilogramos y conforme va pasando su edad continúan perdiendo grasa y ganando tejido muscular. Esto por lo mismo de que cambia como su rutina y empiezan a entrar como actividades escolares. Necesitan ir ganando fuerza, que es lo del tejido muscular. Después seguimos con niñez media. Esta abarca desde los 6 hasta los 11 años. Aquí el niño desarrolla rápidamente habilidades físicas, sociales y mentales. Esto por lo mismo de que entra como una guardería o un preescolar. Perdón, un preescolar va desarrollando ciertas habilidades. Por si en la clase de educación física desarrolla pues obviamente las físicas, que es patrones básicos de movimiento o incluso una que otra habilidad ya un poquito más desarrollada. En cuanto a la socialización, es un poquito fundamental que el niño vaya comenzando a compartir ideas o empezar a hablar con otros niños para que pueda ser un poco más expresivo en un futuro. Y en cuanto a los mentales, ya va como un poquito a las matemáticas, que empiezan a contar con los números, empiezan a ver el significado de uno o de dos, ya que no es lo mismo sabérselos de memoria a empezar a darles un significado ya, pues en cuanto a las cosas. Estos niños aprenden mejor cuando son capaces de conectar con experiencias propias y a la par de otros. Esto va referido cuando a los niños se les pone por decir, ¿cuántas tortuguitas hay? Y ya empiezan a contar, una, dos, tres, cuatro y cinco. Ay, ¿cuántos conejos hay? O cuántos saltos da el conejo, y ya igual de la misma manera empiezan a asociar estos números con otras cosas. Después seguimos con lo que es la etapa de la adolescencia. La adolescencia es una etapa necesaria e importante para hacernos adultos, pero esencialmente es una etapa con valor y riqueza en sí misma, que brinda infinitas posibilidades para el aprendizaje y el desarrollo de fortalezas. En esta etapa es desafiante, de muchos cambios e interrogantes para el adolescente,
pero también para sus padres y adultos cercanos, ya que empieza a tener como ciertas rebeliones, por así decirlo. Y es aquí cuando los padres empiezan a preguntarse si educaron bien a sus hijos o si no, pero es algo normal. Esta etapa abarca de los 10 hasta los 19 años. La adolescencia temprana entra de los 10 a los 13. Las hormonas sexuales comienzan a estar presentes y por eso se dan cambios físicos. Pegan el estirón, por así decirlo. Les cambia la voz a los hombres y a las mujeres también. A los hombres se les hace un poquito más grave y a las mujeres se les hace un poquito más aguda. Aparece vello púbico y en las axilas el olor corporal aumenta, incluso también en la sudoración, y con esto surge el enemigo de los adolescentes, que es el acné, que es en esta etapa cuando empiezan a salirle muchas espinillas en la cara mayormente a los hombres. También comienzan a buscar cada vez más amigos. Esto implica que a los padres se empiezan a tener un poquito más desapego o hasta cierto punto de independencia, ya que ponen un poquito más en prioridad a los amigos. Después sigue la adolescencia media, que esta abarca de entre los 14 a los 16 años. Comienza a evidenciarse cambios a nivel psicológico y en la construcción de su identidad. Esto va a depender también mucho de su círculo social, ya que dependiendo de los amigos con los que se junte es como la actitud que va a ir tomando un poquito más adelante, ya que si se junta por decir con sus amigos son un poquito más estudiosos o quieren o tienen ciertos planes a futuro, pues igual le va a dar como intriga de empezar a formar como su plan de vida a 5 años, a 10 años o incluso a un año, que mayormente es cuando están en la prepa o van terminando la secundaria, más bien dicho. Después la independencia de sus padres es casi obligatoria y es en la etapa en la que pueden caer fácilmente en situaciones de riesgo. Por lo mismo, dependiendo de su círculo social, puede caer incluso en las drogas, ya que sus amigos lo ven como algo más natural y lo pueden como seducir a decirle, no, pues mira, no pasa nada, solo va a ser una vez. Entonces con esa vez puede llegar a provocarle ciertas adicciones hacia las drogas. Después sigue la adolescencia tardía, que abarca desde los 17 hasta los 19 o incluso a los 20. Comienza a sentirse más cómodo con su cuerpo, buscando la aceptación para definirse así su identidad. Se preocupa cada vez más por su futuro y sus decisiones están en concordancia con ello. Esto como lo mismo lo voy explicando, que dependiendo de su círculo social es un poquito las decisiones que va a ir tomando, ya sea que verlas a futuro o quedarse estancado con lo que ya tiene. En esta etapa, pues como lo dije, su círculo social se vuelve un poquito más importante y comienza a elegir relaciones individuales o en grupos más pequeños. Esto es muy importante ya que el adolescente va decidiendo qué amigos sí le conviene tener, por así decirlo, o qué amigos no. Y los que no, pues se va a ir tratando de alejarse según sus gustos o necesidades. El adolescente se siente niño y adulto al mismo tiempo, ya que comparte las responsabilidades tanto de un niño como de un adulto. Y lo decimos así porque a veces en situaciones de juego, pues puede comportarse como un niño, pero en situaciones ya más graves se le puede tomar más como un adulto porque va para allá. Entonces no puede seguir teniendo esas actitudes. Esta en permanente transición, pasar de un niño y depender del mundo adulto para todo, a ser joven y comenzar a hacerse cargo de su vida. Después de la etapa de la adolescencia sigue la adultez temprana, que abarca de los 20 a los 40 años. En esta etapa la salud depende mucho de la edad biológica, ya que tiene un amplio número de variables fisiológicas, bioquímicas y psicológicas condicionadas por la herencia en el medio ambiente. Esto afecta mucho el ambiente, ya que en ciertas regiones o en ciertas ciudades la contaminación ambiental está muy grave, por lo que llega a afectar mucho en cuanto a su salud. En esta etapa también en la salud mental es más sensible si no se tiene recursos psicológicos para afrontar posibles presiones sociales, emocionales o laborales. Puede desarrollar problemas psicológicos e incluso trastornos mentales. Esto
un poquito más reciente llegan a hacer lo que es la depresión, ya que en esta etapa muchos empiezan a estudiar su carrera profesional. Entonces, si llegan a tener algún repruebo de materias o problemas con sus calificaciones, pueden llegar a tener alguna depresión, o los que ya se metieron a trabajar por los regaños de su jefe o alguna otra situación, pues también les puede llegar a afectar un poquito más. En cuanto a su salud física, a esta etapa los adultos están en su parte más alta y por tanto gozan del momento en el que mejor capacidades físicas presentan, como lo es la fuerza y la resistencia. En cuanto a su condición física, se caracterizan por su cuerpo está plenamente vigoroso, gran resistencia y energía. A sus 30 dejan de crecer en esta estatura y su salud es influenciada mucho por los genes. Igual, en esta etapa, si tus padres llegan a ser un poquito bajos, pues también tu estatura no va a ser muy alta, por lo que no esperes crecer tanto. También depende mucho de la actividad física con la que te hayas mantenido, ya que si anteriormente padeces como de algún sobrepeso o algún problema igual motriz, pues no puedes llegar a alcanzar como tu máximo esplendor, por así decirlo, ya que consta mucho de la actividad física que hayas tenido. En cuanto a los hábitos de salud, son todas aquellas condiciones que tenemos asumidas como propias en nuestra vida cotidiana y que inciden positivamente en en nuestro bienestar físico, mental y social. Al alcanzar la edad adulta con buena salud es posible y no requiere de acciones complicadas. Solo se debe tener conciencia, disciplina, voluntad y constancia. Eso lo vemos pues al ir al trabajo. Si te lo es posible ir en bicicleta a ir en coche, pues es mejor ir en bicicleta, ya que estás constantemente activo físicamente. Y en cambio en coche, pues como el coche es el que te traslada, pues te vuelve un poquito sedentario. Y más aún si tu trabajo es estar en una oficina, pues te comienzas a ser un poquito más sedentario, por lo que pierdes la capacidad bueno, pierdes ciertas capacidades que antiguamente tenías por ir a la escuela o ciertas situaciones así. En cuanto a la reproducción, en esta etapa se desea tener hijos dependiendo del deseo y los planteamientos o la planificación que la pareja decide tener. Las mujeres suelen tener responsabilidades y demandas sociales, teniendo que mantener la estabilidad económica. Es indispensable que los roles de género no funcionen como limitación, ya que se tiene muy en cuenta que la mujer es la que se queda en la casa y el hombre es el que sale como a ganarse el pan de cada día. Pues eso actualmente pues ya vimos que no necesariamente debe de ser así, por lo que los roles pueden ser mutuos. En cuanto a la estadística de la adultez temprana, de los 20 años, en número de personas hay 2.6 mil millones de personas, que en total es el 33.2% de la población mundial. De los 20 a los 39 años, el número de personas son 2.3 mil millones y el porcentaje de la población mundial es del 29.9%. En cuanto al grupo de los 40 a los 59 años, el número de personas es del 1.8 mil millones y el porcentaje de la población mundial es el 23.1%. Después seguimos con lo que es la adultez media, que abarca de los 40 a los 65 años. En cuanto a cambios físicos, en esta etapa son bueno, se evidencia más un poquito el proceso de envejecimiento. Este proceso está influenciado por el estilo de vida presente y pasado. En la apariencia externa aparecen cambios como una piel menos tersa, arrugas o manchas, aparecen canas y pierden brillo y firmeza en el pelo. Esto también va un poquito más orientado a los genes, ya que si algún familiar tuyo, como lo es tu papá, tu mamá o algún abuelo, llegan a padecer lo que es la calvicie, pues es muy probable que tú también padezcas de esta enfermedad o de este problema. En cuanto a la influencia por el estilo de vida presente o pasado, se refiere a si antiguamente fuiste una persona muy activa, pues no te va a ir tan mal en cuanto a tu rendimiento, pero sin embargo si fuiste una persona un poquito más sedentaria,
pues a esta edad sí te va a costar un poquito más trabajo el levantarte, el sentarte o el realizar diferentes actividades en tu vida cotidiana. En cuanto al funcionamiento sensorial, en esta etapa pues sí llega a afectar un poquito más, ya que en torno a los 40 los órganos sensoriales, como lo es la vista, el gusto, el tacto, el olfato o el oído, empiezan a perder agudeza y será necesario usar ayudas para la vista y el oído. Los cambios sensoriales pueden afectar el estilo de vida, pueden tener problemas para comunicarse o ya no disfrutan como antes sus actividades cotidianas. También en este caso, como lo vamos diciendo, afectan mucho los genes, ya que por decir yo tengo apenas 18 años y ya padezco de problemas de la vista, por lo que tengo que usar, pues en este caso, lentes. Pero también depende mucho de tu trabajo, ya que personas que se encuentran como cerca de una pantalla, como lo es alguna secretaria o algún administrador, pues también pueden llegar a tener problemas un poquito más de la vista. En cuanto a lo físico motor, el cerebro y el sistema nervioso pasan por cambios. El cerebro y la médula espinal pierden peso y neuronas. La fuerza y la coordinación declinan de manera gradual. Para los 45 se advierte la pérdida del 10 al 15% de la fuerza máxima. Esto pasa por la pérdida de fibras musculares sustituidas por la grasa. En cuanto a la sexualidad en esta etapa o el funcionamiento reproductivo, el deseo sexual sigue siendo intenso, pero no es tan alto como lo sería en la adultez temprana, ya que en la adultez temprana pues está en todo su esplendor y en esta etapa ya decae un poquito ese deseo, aunque sigue siendo intenso, pues puede decaer un poquito. En cuanto a esto pueden haber ciertos problemas con el entorpecimiento en el disfrute del sexo o directamente la edad imposibilita la relación sexual. En esta etapa se produce un fenómeno tanto en la mujer como el hombre que son muestras de que ya no están en la capacidad de reproducir hijos. Esas, esas señales pueden ser la menopausia en cuanto a la mujer y la andropausia en el caso del hombre. La menopausia pues es un proceso que la mujer pasa a partir, creo que son de los 50, sí, de los 50 años, que es cuando pues ya definitivamente no pueden tener hijos. Y en la andropausia en cuanto a los hombres pues a veces pierden como sensibilidad al tener relaciones o a veces tienen disfunción eréctil, que también es un problema muy común en esta edad. En cuanto a las estadísticas, en la edad de los 40 a los 44, de mujeres hay 633.375 y hombres hay 573.714. En la edad de 45 a 49 años, en cuanto a mujeres, hay 103.324 mujeres y en hombres hay 542.558 hombres. En la edad de los 50 a los 59 años, hay en mujeres 533.715 mujeres y de hombres hay 473.362, por lo que quiere decir que la mujer tiene una tasa de vida un poco más amplia y en el caso de los hombres pues es un poquito más corta o hay menos hombres en el país de México. Estas son cifras del país de México. En cuanto a la salud física, empiezan a desgastarse los tejidos, le empiezan a haber dolores y molestias en las articulaciones, baja la necesidad de ingesta calórica, disminución de la fuerza y rapidez de reacción. La dieta, el ejercicio, el alcoholismo y el tabaquismo influyen en la salud presente y futura. Esto, como lo vamos diciendo, una persona que es activa puede llegar a extender un poco más su rango de actividad física o incluso puede tener un poquito más de extensión en cuanto a dolores, ya que también depende del gasto muscular que haya tenido o de las articulaciones también puede llegar un poquito a afectar más. Por eso nunca es recomendable excederse en cuanto a la actividad física, siempre hay que mantenerse un poquito estables para poder tener un poquito, pues esa posibilidad de tener cierta movilidad. Después, en cuanto a las enfermedades, las más comunes vienen siendo el asma, la diabetes, la artritis y la hipertensión. El asma puede llegar a ser genético o por algún problema que haya pasado la persona. La diabetes también puede ser genético o por algún problema. La artritis casi normalmente depende del entorno, ¿cómo se podría decirlo? Del entorno
en el que hayas vivido, ya que si sufres de estar, pues si te mojas las manos y luego sales al aire o te da mucho el calor, puedes llegar a tener ciertos desgastes, lo cual produce la artritis. Después sigue la hipertensión, que también puede llegar a ser genético o ser hereditario, más bien dicho, o también puede ser dependiendo de con qué tanto estrés estés sufriendo bastante en tu vida cotidiana. Después, para ya finalizar, en cuanto a la adultez tardía, en los cambios físicos se presentan varios cambios, como lo es relacionado al deterioro del organismo. Los más notorios se ven en la pérdida de textura y elasticidad de la piel, adelgazamiento y encarnecimiento total del cabello, pérdida de masa ósea y muscular, pérdida dental y problemas de encías por la pérdida de los dientes. También empeora su visión y tienden a tener propensión a la osteoporosis, que son problemas de los huesos. Después, en cuanto a la vejez o longevidad, la vejez es una etapa de la vida que comienza a los 60 años y es considerada la última etapa de la vida y forma parte del envejecimiento. La longevidad tiende a ver con la duración de un ser humano o de un organismo biológico y se utiliza con más frecuencia en referencia a la ancianidad o a la edad del ser vivo. Se puede decir que la longevidad es aquel sujeto que logra vivir más tiempo de lo que normalmente está establecido. Después, en la degeneración celular, en esta etapa empiezan las células a reproducirse con menor frecuencia, por lo que una herida o algún problema, ya sea un golpe o situaciones así, pues es muy difícil que llegue a sanar o subsidiar el problema, por lo que en esta edad lo que son las operaciones pues llegan a ser un poquito más riesgosas para la persona, para el paciente, ya que pues sus células ya no están tan en forma de poder arreglar alguna herida o alguna cicatrización de una operación, por lo que en esta edad pues es un poquito más riesgoso el tener pues sí, como lo había dicho, alguna operación. En cuanto a su salud mental, muchos adultos mayores corren el riesgo de tener problemas de salud mental. Los cambios importantes en la vida a veces pueden provocar molestias, estrés o tristeza, pueden dificultar el manejo de otros problemas de salud. Algunas señales de advertencia son cambios en el estado de ánimo, cambios en sus hábitos, aislarse de las personas, sentirse tristes o tener desesperación. Esto también va acompañado dependiendo de qué tan frecuente ves a tu familia o con qué tan relacionado estés, ya que mayormente los adultos que pasan el rato con su familia pueden llegar a sentirse un poquito más útiles o llegarse a sentir también un poquito más feliz. En cambio, pues aquella persona ya un poquito anciana que llega a estar en algún asilo o llega a tener que vivir pues por sí solo, pues a veces su vida se vuelve un poquito más triste y empieza a decaer mucho más de lo que una persona acompañada puede llegar a vivir. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero les haya gustado un poquito esta explicación acerca de las etapas de la vida del ser humano. Y pues nada, gracias.